ChatGPT lo empecé a usar en el máster, o sea que la carrera nada. Siempre tiene que estar la persona ingeniera que sabe cómo va el proceso de programación, y al menos que supervise un poco, que al menos haya un paso previo de pensamiento analítico, ese pensamiento crítico. Y muchas veces ChatGPT te da una solución y a lo mejor se ha equivocado en algo. Tenemos que intentar que no nos coma. O sea que igual eres la última promoción que ha aprobado la carrera de informática y que no ha usado ChatGPT. Hola a todos, soy David Fernández. Este podcast está realizado y producido por el equipo de La Calle, Agencia de Ideas. Si estás pensando en crear un podcast como este, una campaña online o cualquier otro contenido digital, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en agencialacalle.es. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes, que te las dejo por aquí abajo escritas. Y ahora os dejo con el podcast de la semana. María López, bienvenida a Prom Project. Muchas gracias. Trabajas en Odin Solutions desarrollando aplicaciones de software y inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué hacéis exactamente en Odin Solutions? Pues bueno, Odin Solutions es una empresa que desarrolla tanto software como hardware. Yo básicamente estoy en la parte software. Y bueno, pues yo por ejemplo mi día a día es entrenar modelos de inteligencia artificial, crear los diferentes datasets, que básicamente es el conjunto de datos que necesita el modelo para poder aprender, ¿vale? Dependiendo del modelo, pues serán datos numéricos o imágenes, y luego pues nada, entrenamos esos modelos y luego pues vemos los resultados y dependiendo de lo que haya salido, pues reentrenamos el modelo o si no ya pues lo ponemos a producción y lo embebemos dentro ya de nuestra plataforma o del software necesario. María, ¿te esperabas que la inteligencia artificial pegara este boom? Que va para nada. O sea, yo de hecho, por ejemplo, de ChatGPT lo empecé a usar en el máster, o sea que la carrera nada. O sea que, y eso en un año o 2 años es que ha pegado un boom que vamos, todo el mundo lo usa. Wow, o sea que igual eres la última promoción que ha aprobado la carrera de informática y que no ha usado ChatGPT. Pues Seguramente. ¿Y que hiciste algún máster después al acabar la carrera? sí, o sea, me especialicé en el de Big Data, que también es la misma de la Universidad de Murcia, y nada, sí. Y en Odin Solutions, ¿cómo estáis usando la inteligencia artificial? ¿Qué estáis haciendo? Pues eso, yo por ejemplo, ahora mismo en el proyecto en el que estoy, que se llama WeDetect, en concreto, pues lo que hacemos es, WeDetect básicamente es una solución que utiliza modelos de inteligencia artificial para la detección de plagas. Entonces, pues básicamente, gracias a la inteligencia artificial lo que hacemos es automatizar un poco el proceso. Entonces, en ese caso particular, pues sería, por ejemplo, pues detectar una plaga de manera automática, detectar si es una plaga u otra, dependiendo del modelo y demás. ¿Cómo hacéis eso exactamente? ¿Estáis muy focalizados en el sector agro o estáis abiertos a otros sectores? Sí, en Odins, aparte de de desarrollar soluciones para mar agricultura, también estamos en Smart City, que por ejemplo es otra vía y de hecho es la que sobre todo nos solicitan, por ejemplo, los ayuntamientos para mejorar todo lo que venga a ser pues eso, ahorro energético y demás, y básicamente hacer soluciones sostenibles también nos lo demandan mucho. ¿Y qué hacéis exactamente para Smart Cities? ¿Qué soluciones estáis dando a los ayuntamientos? Pues por ejemplo, una que se desarrolló era en unos dispositivos que se llaman WeCube, que básicamente lo pones dentro de un contenedor de basura y tiene diferentes sensores. Pues por ejemplo, tiene un acelerómetro para saber la ubicación del contenedor y si se ha volcado o no, para evitar pues eso, que haya algún altercado. Y luego también tiene sensores de temperatura para ver si, por ejemplo, está en llamas o algo. Y un sensor de precisión que básicamente lo que verifica es si se ha llenado o no el cubo. Entonces, gracias a esos sensores, estás dotando de inteligencia, por así decirlo, al contenedor y permite que el sistema de recogidas, a través de la plataforma donde se van viendo esos datos, pues por ejemplo mejore y haga más óptimas las rutas de recogida, porque no es necesario que pase por una calle, por ejemplo, que el contenedor está vacío. Entonces, claro, eso tiene un impacto bastante sostenible y todo el ahorro que ganas, vamos. Esto es muy de inteligencia de IoT, ¿no? De inteligencia de las cosas. Sí, exacto. ¿Y cómo se mezcla la inteligencia de las cosas con la inteligencia artificial? Pues, o sea, el Internet de las cosas con la inteligencia artificial. Pues básicamente, claro, yo ahora mismo, por ejemplo, los modelos
se suben o sea, los modelos suelen estar en la nube, ¿no? Y se hace el procesamiento en la nube. Pero si mezclamos el IoT con el Machine Learning, se podría bajar esos modelos que están en la nube al propio dispositivo, que es lo que se le llama como Tiny Machine Learning, y de hecho también es una vía a la que esperamos llegar también, y es eso, es que básicamente coger esos modelos, que son muy complejos y muy costosos, y simplificarlos de tal forma que se puedan embeber dentro de los dispositivos que tienen menor cómputo, por así decirlo, porque claro, no es lo mismo un cacharrito pequeñito que básicamente pues un superordenador que que hace las veces de servidor. ¿Y crees que llegará un momento en el que vuestra tecnología llegue al punto de que sepa quién está echando la basura o si ha echado correctamente los residuos, que puedan medir eso o que pueda generar datos sobre eso? Pues, a ver, es que claro, eso ahí ya entramos a un tema un poco polémico, porque es, por ejemplo, el tema de, claro, hay, por ejemplo, quién va a echar la basura. Ahí, claro, ya estarían metiendo en reconocimiento facial. Eso a lo mejor, de hecho, diría yo que eso no se podría hacer, porque de hecho creo que lo hablasteis en otro podcast anterior, sí, de todo el tema ese. Y de hecho, o sea, toda la parte de ética de qué se puede o no hacer tiene que estar bastante controlado y vamos, yo creo que eso no debería. Sí, la nueva regulación europea en inteligencia artificial, efectivamente, como comentabas, que salió hace unas semanas, sí, especifica claramente que todo lo que tiene que ver con el seguimiento, el procesamiento del seguimiento de caras está fuera de lo que claro, sí, la ley solo se puede hacer para casos muy concretos y con supervisión judicial, sí, efectivamente. Claro, sí. Oye, y una cosa que te quería preguntar yo, en todo este proceso que hacéis cada día en vuestro trabajo, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo es el trabajo que hacéis? Pero cuéntanoslo para que lo podamos entender todos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que hacéis los ingenieros informáticos en tu empresa y en qué consiste y cuál es vuestro día a día? Pues bueno, yo estoy dentro del departamento de sistemas, ¿vale? Y ahí hay varios roles, por así decirlo. Están los desarrolladores de frontend, que básicamente pues hacen la página web bonita y todo eso. Luego están pues, los de backend, que hacen toda la parte, o sea, para que las cosas bonitas que hagan la funcionalidad, pues tienen que hacer todo ese desarrollo de backend, de detrás. Luego también tenemos a una persona que gestiona todo el tema de sistemas, que básicamente pues eso, dar de alta las cuentas y demás, y bueno, todo sistemas, básicamente. Luego también tenemos un departamento que es de I+D, que estamos I+D con sistemas, estamos en los dos juntos. Y luego también, pues yo estoy dentro del departamento dentro de sistemas especializada en IA y el día a día es el que te comentaba. Pues eso, entregamos los modelos, tenemos las reuniones para organizar todo lo que tenemos que hacer, todas las tareas y eso, todo. Y eso, ¿hasta qué punto o cómo se siente? Porque claro, la inteligencia artificial está muy muy presente en todos vuestros procesos, no solo en la parte de entrenamiento, sino también imagino que en todo el proceso a la hora de... ¿Seguís escribiendo código, por ejemplo, o ya se lo pedís todo a la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona eso? No, hombre, a ver, sí que programamos obviamente, pero yo, por ejemplo, en mi día a día uso ChatGPT, o sea, eso es bueno... ¿Pero lo sabe tu jefe? Sí, pero siempre con responsabilidad, obviamente. Yo, por ejemplo, a lo mejor una función sencillita, pues a lo mejor se la pido a ChatGPT y me la hace, pero obviamente no la copio y la pego. La veo, la analizo y digo, mira, él lo ha hecho, yo lo he pensado de otra manera. Así que, de hecho, a mí me sirve eso para aprender, incluso mejorar cosas que a lo mejor yo lo hubiera hecho de una manera más ineficiente. Él a lo mejor me dice, pues mira, hazlo así. Y entonces, pues, es eso. O incluso, no solo programar, es que hasta yo, por ejemplo, tengo que hacer una presentación en PowerPoint y no sé empezar, ¿no? El típico folio en blanco. Pues digo, quiero hacer una presentación, dame ideas y que me haga, pues eso, una lista con ideas principales y yo ya de ahí desarrollo. O sea, sí que es verdad que lo usamos, pero eso de manera consciente y con cabeza, obviamente. O sea, no sé si sabes que recientemente se han presentado aplicaciones de inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial que es capaz de generar código por sí mismo, testearlo, vuelve otra vez a probarlo, se corrige a sí mismo. Sí. ¿Hacia dónde crees que va el trabajo del ingeniero informático?
Pues a ver, yo creo que aunque estén todas esas tecnologías súper bien, porque es eso, o sea, de hecho eso, hay una extensión para Visual Code, creo que es eso, la de Copilot y demás, pero yo creo que aún así siempre tiene que estar la persona que es la ingeniera, o sea, la persona ingeniera que sabe cómo va todo pues, el proceso de programación y al menos que supervise un poco, porque es eso, yo hay a veces que a lo mejor alguna tarea demasiado concreta tampoco la sabe hacer, por así decirlo, ChatGPT. O sea, hay que tener, yo creo que eso, un poco de que usarlo más como una herramienta de apoyo, más que como la herramienta principal del día a día. ¿Cómo están? ¿Sigues en contacto con la universidad, supongo, con las nuevas generaciones de ingenieros informáticos que van saliendo? ¿Cómo te ves en comparación con ellos? Tú eres muy joven, no hace mucho que has salido de la facultad. Sí. ¿Crees que hay una desventaja entre los ingenieros que habéis hecho la carrera sin inteligencia artificial y los que ya la están usando? Pues, ¿O los que la van a usar a partir es que de claro, ahora? depende mucho del caso concreto. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, también es eso, o sea, yo, por ejemplo, la empecé a utilizar en el máster, entonces quieras que no, yo ya tengo, por así decirlo, como unos conocimientos de cómo funciona la programación y demás, que a lo mejor alguien que es la primera vez que toca la programación y hace un sobreuso de ese ChatGPT, a lo mejor sí que es verdad que ese pensamiento analítico o demás, a lo mejor no, si hace un sobreuso de ChatGPT, a lo mejor sí que le puede, o sea, puede ser perjudicial, pero es eso, o sea, si lo usas muchísimo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo ver el código que te da ChatGPT que tú pensarlo a priori, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, lo usaría después de haber tú estado ahí peleándote con el papel y haber pensado en cómo hacer una función y demás, y luego usar a ChatGPT de, oye, esto está bien así, o sea, que al menos haya un paso previo de que tú lo hayas pensado, porque es eso, o sea, tienes tú que aprender a tener ese pensamiento analítico, ese pensamiento crítico, y es eso, y muchas veces ChatGPT te da una solución y te la dice así que parece que es verdad, y luego lo buscas por internet y a lo mejor se ha equivocado en algo, incluso tú puedes manipular un poco a ChatGPT para decirle, no, 2 más 2 son 5, y dices, sí, es verdad, llevaba razón, y no, o sea que hay que llevar un poco de cuidado con esas cosas. Sí, tiende a ser como muy verosímil, ¿no? Sí, o sea, es que a veces eso dice algo y parece que te lo dice de tal manera que es verdad, y también hay que ser eso, un poco crítico de lo que te llega y tú saber, pues, ser tú crítico y decir, no, a lo mejor esto no, voy a buscar en otra fuente también, o sea, no quedarte solo en uno. Y tú como ingeniera informática, ¿cómo estás viendo la entrada de la inteligencia artificial en la sociedad en general o en otras profesiones? Pues, o sea, como... Sí, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Crees que la gente está, no sé, en tu entorno, tu familia, tus compañeros, tus otros compañeros que estén trabajando en otras empresas o otros amigos tuyos que no sean necesariamente ingenieros? ¿Cómo estáis viviendo la entrada de la inteligencia artificial? ¿O cómo está entrando en los trabajos? ¿Está entrando en las casas? ¿Cómo lo estáis viendo? Claro, sí, o sea, yo por ejemplo veo eso que, sobre todo en el trabajo, yo lo veo eso que está entrando poco a poco, pero es que en todos los sentidos, eso, todos los departamentos, al fin y al cabo, algo de inteligencia artificial usa. Ya sea en marketing, por ejemplo, para ayudar a dar ideas a los diseños, o por ejemplo, el propio Photoshop tiene una opción que es de rellenar con IA generativa, pues eso, quiero que aquí me hagas una cosa, tal. Quieras que no, eso, la IA al menos está viniendo para automatizar y agilizar un poco y eso, mejorar la productividad. Luego también, pues, por ejemplo, eso, las personas que estén día a día escribiendo un montón de correos, pues les puede ayudar un poco a agilizar ese proceso, dando nuevas ideas y demás. Y eso sí, o sea, yo veo eso, que hay bastante buena acogida, tanto eso, sobre todo en las empresas yo creo que es algo beneficioso porque eso ayudaría a la productividad e incluso a la creatividad un poco, porque a veces que eso, o sea, te quedas un poco atascado, no sabes qué hacer y le preguntas, y es que es eso, es como si tuvieras una conversación con alguien virtual muy experto, y entonces claro, pues quieras que no te ayuda. Y recientemente estaba en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, que me comentaban que iban a lanzar un máster sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es la formación en inteligencia artificial que tenéis los ingenieros informáticos y sobre todo cuál es la formación
que están teniendo el resto de tus compañeros en tu trabajo o que estás viendo tú en otros trabajos que están teniendo? ¿Crees que la gente se está formando de una manera más formal, más académica o es un poquito aprender haciendo? Pues, a ver, básicamente, o sea, sí que es verdad que la carrera te da pues ciertas pautas o ciertas herramientas a utilizar. Yo, por ejemplo, pues eso, o sea, Python, es importante saber de Python, de SQL, un montón de librerías de Machine Learning que son de Python y demás, pero luego sí que es verdad que cada empresa, pues a lo mejor trabaja con algunas tecnologías que yo, por ejemplo, antes no conocía y pues te pones a trabajar con ellas y las aprendes, o sea, es un poco las dos cosas, o sea, es un poco las dos cosas, sí. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tú sabes un lenguaje de programación, es como el idioma también, así que el lenguaje de programación es como otro idioma más. Si tú sabes Python, te va a ser muy sencillo aprender uno similar. Entonces, sí que es verdad que la parte académica está muy bien, pero luego en la empresa ya lo pones en práctica y ya sí que es verdad que ahí como que te enfrentas a problemas más reales que, por ejemplo, en la universidad, pues a lo mejor no es tan real o por ejemplo, ves la aplicación. Yo, por ejemplo, a lo mejor entrenaba modelos en la universidad, pero se quedaban ahí en el modelo. En cambio, en la empresa llevas ese modelo ya a una aplicación real que se ve en una plataforma y ves que la gente lo está usando, entonces ves como esa aplicabilidad directa. Entonces, creas que no es más gratificante, por así decirlo, que, por ejemplo, que lo estás haciendo ahí en la universidad y se queda ahí. Muy bien. ¿Y cómo te imaginas el futuro de la inteligencia artificial en los próximos 5 años? ¿Qué mundo ves venir? Pues yo básicamente lo que pienso es que ahora mismo los modelos que hay existentes, de aquí a 5 años van a tener tiempo para madurar aún más de lo que ya lo están. Entonces yo creo que eso que mejorarán y luego lo que pasa es que es eso, que siempre hay que tener un poco de cuidado porque siempre la IA avanza más rápida que las leyes, por así decirlo, entonces claro, hay veces que incluso un poco puede asustar el tema de que sean tan precisas como lo hablábamos antes de lo de las caras o la detección y tal. Entonces sí que es verdad que debe de haber una regulación de todo eso y bueno, y concienciar sobre todo a la gente que haga un uso responsable de ellas, porque bueno, pero eso es como todo, o sea, porque es una herramienta que ha emergido hasta hace nada y es algo muy potente que yo creo que si lo utilizamos adecuadamente, pues vamos, es muy beneficioso y puede aportar mucho valor, la verdad. Sí, tú comentabas que de momento estás usando la inteligencia artificial como un complemento a tu trabajo. Sí. ¿Dónde ves principalmente esos problemas? ¿Dónde crees que puede haber más riesgos con la IA? ¿Crees que la IA puede en algún momento ser más inteligente que nosotros o tomar conciencia o incluso dejarnos a un lado? A ver, yo creo que vamos, o sea, nosotros al fin y al cabo, nosotros somos la persona que al fin y al cabo la hemos programado nosotros. Bueno, no, yo no directamente, pero alguien la ha programado. Entonces, quieras que no, al fin y al cabo es un sistema, un programa más que es eso, pero nosotros al menos tenemos que intentar que no nos coma, por así decirlo. Y es eso, o sea, si nosotros no la frenamos, por así decirlo, pues sí que es verdad que es ahí un poco. Sí, pero vamos, yo creo que eso, que nosotros al menos tenemos más, eso, la capacidad de pensar, de ser críticos con nosotros mismos, eso yo creo que es algo que a lo mejor la IA no tiene, y todo el tema de racional, que aunque veamos que parezca que es una persona, al fin y al cabo la inteligencia artificial es un programa que, simplificándolo mucho, pues eso haría pues eso, como un árbol de decisiones que va diciendo sí, no, sí, no. En cambio nosotros somos más complejos, por así decirlo. Bueno, no sé si la IA nos sustituirá a todos en el trabajo o si no nos sustituirá. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no. O sea, yo lo que pienso es que los trabajos se van un poco a reenfocar y, por ejemplo, y van a aparecer nuevas oportunidades. De hecho, pues eso, o sea, yo creo que no va a correr ningún trabajo peligro, porque al fin y al cabo, yo es que la IA la veo como una herramienta. Entonces, quieras que no, necesitas a una persona que supervise a esa IA y básicamente, pues eso, a lo mejor
vemos que está dando una información incorrecta, pero parece que sí es correcta, pues que hay una persona que diga, no, se está equivocando, esto no es así, o es de la otra manera, tal. O sea, que quieras que no, que nosotros al menos, yo lo veo eso como que es una herramienta que nos ayuda, pero que en ningún momento va a ser más que nosotros. Teníamos mucho interés en traerte, en invitarte a Prom Project, porque bueno, pues queríamos escuchar la voz de un ingeniero informático, una ingeniera informática experta o que estuviera trabajando todos los días con inteligencia artificial, para ver también cómo es ese día a día con el uso de la inteligencia artificial en una aplicación a soluciones concretas a nivel de desarrollo más empresarial, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales cosas que ves tú de tu puesto de trabajo que demandan otras empresas a Odin? O sea, ¿qué soluciones se están pidiendo con más insistencia de inteligencia artificial? Pues, a ver, sobre todo las soluciones que nos suelen demandar es básicamente pues, mejorar lo que ya tienen y automatizarlo. Como comentaba, pues por ejemplo, unas soluciones que nos suelen pedir mucho en la parte agro, por ejemplo, sería pues que hay una persona que a lo mejor está en el campo y tiene un montón de parcelas y claro, su día a día es revisar que todo esté bien y demás, pues nosotros, o sea, viene a nosotros y dice, quiero automatizar esto. Pues entonces nosotros le ponemos un montón de sensores, un montón de sondas y le decimos, toma, aquí tienes la plataforma, puedes tú con una tablet mismo ver la evolución de todo eso y luego, por ejemplo, esos datos que se están recogiendo, pues yo, por ejemplo, los podría usar, bueno, yo sería con datos de prueba y básicamente extrapolarlos y sacar conclusiones. Por ejemplo, ahora mismo con lo de las plagas, que es con el proyecto en el que estoy yo ahora mismo, pues se podría, por ejemplo, cruzar esos datos de, pues mira, si hay humedad y resulta que hay cierto tipo de plaga, pues a lo mejor hay una tendencia de eso, de que si sube cierta temperatura, cierto umbral, la plaga tal es más propensa a que aparezca o demás. Y eso, o sea, eso sería, por ejemplo, en el ámbito agro. Y en el ámbito city, pues también las soluciones que nos demandan, pues es eso, ahorro energético, el mejorar la calidad de la ciudad de manera autónoma, pues eso, con lo que te comentaba de los contenedores o hacer lo mismo de la detección de plagas, pero por ejemplo para los mosquitos tigre o no tigre de las ciudades, pues por ejemplo también. ¿Cómo detectáis? Porque estás hablando de detección de plagas en el campo, sí. Estás hablando de mosquitos tigre en una ciudad, que no deja de ser otra plaga. Sí, es otra. ¿Cómo hacéis esa detección? O sea, ¿hay una cámara que está midiendo los mosquitos, la población de mosquitos que hay, o la densidad de una determinada plaga, o es por el color, o cómo usáis la tecnología para eso? Pues por ejemplo, en lo que estoy yo de WeDetect, que es en la parte agro, básicamente es se está desarrollando y es una aplicación que tú la puedes abrir en el teléfono, por ejemplo, y tú le echarías una foto a tu trampa que tienes con tus bichitos, le haces la foto y entonces esa foto se envía a la nube, se procesa y entonces luego toda esa información que tú vas haciendo, pues a lo mejor haces cada día una foto, pues toda esa información luego llegaría a la plataforma, que luego entonces tú abrirías nuestra plataforma y verías esa evolución de cada tipo de plaga y luego además se te generaría un informe semanal, mensual, como se quisiese y básicamente te podría recomendar, por ejemplo, qué fitosanitario utilizar, porque a lo mejor no es necesario, aunque tú pienses que tienes mucha plaga, a lo mejor no es necesario utilizar un fitosanitario y demás, o eso, a lo mejor pues a lo mejor si tienes también sensores de humedad o de temperatura, se pueden cruzar esos datos y entonces darte otra estimación de, mira, estás teniendo este tipo de plaga, pero a lo mejor puede que tengas otro, ¿sabes? La inteligencia artificial al final está cambiando la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos relacionamos, pero si hay una cosa que parece que se mantiene a lo largo del tiempo es la brecha de género. Sí. Eres ingeniera informática. Sí. ¿Cómo fue tu entrada en una carrera que es aparentemente tan eminentemente masculina? Pues yo la verdad es que
sinceramente, en mi experiencia personal, la verdad es que yo tuve bastante buena acogida. De hecho, yo con los compañeros, yo estaba súper contenta y súper buenos. O sea que la verdad es que, o sea, sí que es verdad que sigue existiendo esa brecha y eso. Y de hecho, yo cuando entré de mi pueblo fui yo la única que entré. En cambio, al año siguiente de mi pueblo vinieron ya 4 más de chicas. Entonces, yo sí que es verdad que aunque existe, yo creo que a lo largo de los años se va cerrando esa brecha y se va unificando un poquito. Y eso, pero vamos, sí que es verdad que yo tuve bastante buena acogida y no tengo ninguna mala experiencia, por así decirlo. Y es eso, o sea, además que el ambiente en la facultad, sobre todo, es súper bueno. Y además como nos incentivan sobre todo a hacer trabajos grupales y en grupo, además también para luego, por así decirlo, como que tengamos esa experiencia para luego el mundo laboral, que también se trabaja en grupo y tal. Y la verdad es que bastante bueno. O sea, que has sido referente en tu pueblo, ¿no? Que has conseguido atraer a otras chicas a la Facultad de Informática. ¿Quiénes son tus referentes? Pues yo, de hecho, mis referentes son mis profesoras de la universidad. Mira. Sí, porque además se hacían notar y además son unos profesionales. Y claro, tú las ves ahí y te ves ahí la única chica en la clase, pero las ves a ellas y dices, jolín, se han llegado un camino. Sí, la verdad es que da gusto de verlas y luego se les nota que les gusta lo que están haciendo y demás. Y vamos. ¿Qué le dirías, María, a una chica que está acabando secundaria y está empezando a decidir qué carrera quiere hacer, sí, para motivarla a que entrara a ingeniería informática? Pues yo básicamente le diría eso, que haga lo que le guste y que, por ejemplo, si le gusta la ingeniería informática, por ejemplo, le echa para atrás, que pueda ser difícil o no, porque esa es una de las cosas que suelen echar para atrás, ¿no? Pues que no tenga miedo, porque si es algo que de verdad te gusta, aunque parezca difícil, si tú tienes vocación por ello o te interesa, que al menos lo intente y eso, que no tenga miedo, porque es peor no haberlo intentado que equivocarse, es que no es un problema. O sea, que yo sí que es verdad que les animaría. Sí, yo sí. Muy bien. Y volviendo otra vez al tema de la inteligencia artificial, pero ya en la parte más del día a día, ¿qué aplicaciones crees que están siendo más revolucionarias? ¿Qué es lo que crees a nivel de usuario que está transformando más pues eso, nuestro día a día con respecto a la inteligencia artificial o usando la inteligencia artificial? Pues yo, por ejemplo, el que le veo mucho potencial es el ChatGPT, porque básicamente a ojos de alguien que, por ejemplo, no esté familiarizado con las inteligencias artificiales ni mucho con las tecnologías, quieras que no, ChatGPT, tú te logueas con Google, por ejemplo, mismo, y te crea la sesión y ya tienes ahí como un chat de WhatsApp, básicamente, al que tú le puedes escribir y vamos, te contesta. Entonces, claro, yo creo que ves como si estuvieras hablando con una persona. Entonces yo creo que no echa tan para atrás como, por ejemplo, lo de las IA generativas como Midjourney, Stable Diffusion y todas esas, que a lo mejor dices, ala, ¿cómo te puede crear? Que bueno, que ChatGPT en la versión 4 sí que mete DALL-E y ahí también genera imagen, pero en la versión de 3.5, que es la que estamos ahora, como es un chat, yo creo que no echa tan para atrás, porque es eso, porque simula una conversación humana, entonces quieras que no, yo creo que se ve algo natural, por así decirlo. ¿Crees que está un poco inflamada o hinchada toda esta ola de la inteligencia artificial o realmente está a la altura? O sea, toda la comunicación o todo lo que se está hablando de ella es realmente merecido. Pues a ver, yo sí que, o sea, merece la pena, pero entre comillas, como siempre, ¿no? Porque a ver, aún queda mucho por mejorar, o sea, están bien como están, pero sí que es verdad que se pueden mejorar y es eso, o sea, por ejemplo, hay algunas cosas que ChatGPT, por ejemplo, no hace del todo correcto o IAs generativas que a lo mejor no te generan la mano perfecta porque se le escapa algún dedo o algo así, por poner así ejemplos tontos. Y eso, pero, o sea, sí que es verdad que yo lo que veo a destacar es que en muy poco tiempo ha sido un boom. O sea, es que es eso, o sea, incluso yo creo que leí hace poco que hay más usuarios de ChatGPT que incluso de Instagram, que lleva ya un montón. O sea, que sí que es verdad que hay un auge
que si somos coherentes y tal, podemos utilizarlo para beneficiarnos. O sea, que tiene mucho potencial. Y para toda esta gente que está aprendiendo a usar o que está poniéndose a la cabeza en el uso de la inteligencia artificial, ¿cuáles crees tú que son los perfiles mejor pagados? O sea, ¿a qué están demandando más las empresas? Pues yo creo que todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, porque básicamente estamos rodeados de datos, de hecho, y saber interpretar esos datos y extraer de ellos información, que más allá que esos datos puestos en un contexto. Entonces todos los perfiles que son, pues eso, ahora sobre todo se está demandando perfiles como Big Data, analistas de datos, expertos en Machine Learning, que sepan crear esos modelos, entenderlos, que sepan mejorarlos y demás. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver eso con ciencia de datos es lo más demandado actualmente. ¿Y en nuestra región es fácil encontrar trabajo de ingeniera de software? Sí, o sea, de hecho yo terminé la carrera, hice el máster y al poco ya estaba trabajando. O sea que todo el sector tecnológico, la verdad es que está en auge y vamos, las empresas es algo que están demandando mucho porque les interesa eso, o sea, automatizar todo y es que es eso, es esa tendencia a la que estamos llevando. ¿Y hay suficientes trabajadores o crees que hay un poco de tensión entre la demanda de empleo y la oferta que hay de trabajadores? No diría que hay, o sea, yo creo que de hecho van saliendo bastante gente preparada de las universidades y demás y vamos, es que hay tantas empresas también que elegir que yo creo que está todo un poco equilibrado, o sea que sí. ¿Y se paga bien? Sí. ¿Sí? Me alegro un montón. Sí. Oye, y por ir concluyendo, ¿se cuida realmente en las empresas todo lo que tiene que ver con la ética asociada a la inteligencia artificial? Pues bueno, supongo que dependerá de cada empresa, pero vamos, nosotros por ejemplo en Odin sí que es verdad que tratamos de cuidarlo, o sea, de hecho intentamos concienciar, o sea, todos los empleados somos conscientes de que la inteligencia artificial, cómo hay que usarla, que hay que hacer un buen uso de ellas, o sea, estamos concienciados todos y eso y la usamos con responsabilidad porque al fin y al cabo es una herramienta que tiene mucho potencial y es eso, o sea, y si hubiese un mal uso, obviamente se para de lleno. ¿Usáis ChatGPT en tu empresa? ¿Programáis ChatGPT para determinadas tareas? Bueno, utilizamos ChatGPT como tal, pues... O sea, ChatGPT, perdón, GPTs, sí. agentes. Por ahora eso no, o sea, usamos eso, el propio ChatGPT para pues eso, para consultar cualquier duda que tengamos y demás, pero no, o sea, se podría también perfectamente. ¿Y qué tecnología crees que lo va a megapetar de aquí a los próximos 5 años? Pues es que yo creo que todas, diría, porque es eso, o sea, es que hay una evolución de todas, o sea, es que cada cual que sale nueva, es que quieras que no, o sea, es alucinante, o sea, ChatGPT es que yo es que ni me lo imaginaba, Midjourney, todas estas, Dalí, todas estas, es que es eso, o sea, es que le pones por la consola, por el prompt, que quieres una imagen de lo que sea, montado en lo que sea y se te dibuja, o sea que yo creo que todas esas tecnologías basadas en IA, es que es eso, o sea... ¿Y crees que va a haber alguna que se haga especialmente imprescindible? ¿Crees que nos vamos a convertir en dependientes de la inteligencia artificial? Eso ya queda un poco en la mano de cada uno. O sea, yo creo que si, lo que comentaba antes, si haces un sobreuso de ellas, sí que es verdad que a lo mejor te vas a volver dependiente, pero porque tú lo has querido, por así decirlo. O sea, sí que es verdad que yo creo que hay que utilizarlas, pero un poco con cabeza. O sea, que también que no dejemos de lado lo que somos nosotros y que es eso, o sea, que está bien que, por ejemplo, nos automatice algo, pero a fin de cuentas sí que no dejemos de ser quienes somos, por así decirlo, y de pensar nosotros en el día a día, que básicamente pues eso, o sea, yo creo que vale un poco. Y María, ¿algún proyecto que te haga especial ilusión de trabajar como ingeniero informática o que esté asociado con la inteligencia artificial? Así a nivel personal, algo que te haga muchísima ilusión, que digas tú, me gustaría desarrollar un proyecto de... Sí. Bueno, pues yo por ejemplo, de hecho, cuando entré a la carrera, una tontería que yo pensé era, pues estaría guay, porque yo por ejemplo soy muy organizada,
y me gusta tener, por así decirlo, como el inventario de todas mis cosas. Y yo pensé, ¡buah! Estaría chulo tener en mi armario inteligente. Entonces, cada vez que me compre una prenda de ropa, ponerla y que básicamente sepa yo la ropa que tengo y decía, ¡buah! Es que hasta puedo hacer estadísticas de qué jersey utilizo más y cosas así. Bueno, es una tecnología muy parecida a la que usáis ahora, ¿no? Para el conteo de plagas. Sí, se podría hacer la misma, pero sí. Yo, por ejemplo, eso, en cuanto entré a la carrera, yo pensaba en eso, o un inventario de, oye, es verdad, pues ahora mismo, cuando voy a comprar, hay a veces que sin querer se me olvida que ya tenía de una cosa y la he vuelto a comprar. Pues a lo mejor si cada vez que entre por la puerta de casa escaneo todo lo que compro y lo tengo ahí como en una base de datos inteligente que diga, mira, esto te queda menos. Sí, son así 2 proyectillos que se me ocurrieron pues, cuando entré a la carrera y dije, yo, pues mira, está chulo. Pues María, ojalá que hagas realidad tus sueños y que consigas todos los retos que te vayas proponiendo en tu carrera profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prom Project y te auguro muchos éxitos como ingeniera informática. Mucha suerte en tu día a día usando la inteligencia artificial, en Odin Solutions, en el sector agro, que es en el que estás tú ahora mismo más metida en tu proyecto. Y nos vamos hablando y nos vamos viendo. Muchísimas gracias, María. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Gracias.